En Chelsea, Michigan, entre campos tranquilos de soja, donde todo parece ordinario, donde los días se repiten con la monotonía de las estaciones, ocurrió lo imposible. 2 hombres, 2 máquinas, una excavación más. Nada parecía fuera de lo común hasta que la tierra comenzó a temblar. Jim Bristol, de 75 años, y su amigo Trent Satterthwaite, de 64, jamás imaginaron lo que estaban a punto de desenterrar. Porque lo que yacía bajo sus pies no era solo historia, era un secreto congelado en el tiempo. Mientras operaban su maquinaria pesada buscando instalar una estación de bombeo, algo cambió. Primero fue el sonido, luego la vibración. Una de esas vibraciones que no vienen del motor, sino del mismísimo corazón de la tierra. Y entonces lo vieron. Una costilla gigante de más de 1,5 metros surgió de la pala de la excavadora como si la tierra misma intentara revelarlo al mundo. Pero no era cualquier hueso, era ancestral. Era el principio de algo inimaginable. Sin pensarlo, los veces detuvieron las máquinas, se miraron, no sabían qué hacer, pero sabían que lo que acababan de tocar no era normal. Era el comienzo de algo mucho más grande de lo que sus ojos podían entender. Y sí, era un mamut lanudo, uno que había caminado por esas tierras hace 15,000 años, 15,000 años antes de que la primera palabra escrita existiera, antes de las pirámides, antes de todo. Pero no estaba solo. Mientras cavaban, Jim y Trent no solo sacaron huesos, no, también removieron algo más. Algo que no tenía forma definida, algo que no pudieron explicar, algo que simplemente no encajaba. ¿Te imaginas estar cavando y encontrar restos de un animal extinto? ¿Y algo más que no puedes identificar? ¿Qué harías tú? ¿Seguirías cavando? ¿Llamarías a alguien? Comenta abajo. Queremos saber si te atreverías a continuar. Jim decía que era como si el terreno se resistiera a entregar el secreto completo. Por cada hueso recuperado parecía que algo en la atmósfera se volvía más pesado. El aire se sentía diferente, más denso, más antiguo. Y entonces apareció el hueso pélvico, gigante, como una piedra de otro mundo. Siguieron cavando, poseídos por una mezcla de adrenalina y desconcierto. Recuperaron partes del cráneo, costillas adicionales, vértebras y esos colmillos imposibles, de 2.7 metros de largo. 2.7. Pero lo que más los dejó sin habla no fueron los huesos. Había 3 piedras misteriosas junto al cuerpo del mamut, redondas, del tamaño de balones de baloncesto. Una de ellas mucho más grande que las otras. Las recogieron, las tocaron y se miraron en silencio. Algo no estaba bien, algo no era natural. Un paleontólogo que llegó después teorizó que esas piedras habían sido colocadas allí por humanos prehistóricos para romper el hielo. Pero ¿y si no fue así? ¿Y si esas piedras no eran solo piedras? Jim nunca volvió a hablar de eso. Solo dijo una vez en voz baja que una de ellas no se sentía como de este mundo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que puede haber algo más? ¿Escondido en la tierra, esperando ser descubierto? ¿O crees que hay cosas que no deberíamos encontrar nunca? Déjalo en los comentarios. Queremos saber si tú también sientes esa sospecha extraña en el estómago. Y si esta historia te está volando la cabeza, dale like al video ahora mismo y suscríbete a Curiosidades Sin Límites. Aquí, cada historia es un enigma sin resolver. Cuando los primeros paleontólogos llegaron al lugar, pensaron que se trataba de otro descubrimiento interesante, tal vez hasta común. Michigan tiene historial de hallazgos de mamutes, pero ninguno como este. La osamenta era monumental, el cráneo completo, colmillos curvos que podrían perforar árboles, hombros anchos, costillas como vigas. Era el retrato de una criatura que alguna vez dominó la tundra, pero lo que realmente llamó la atención no estaba en los huesos, estaba en la carne. Sí, carne. Alrededor de ciertos restos había tejidos preservados. Oscuros, húmedos, blandos, el tipo de carne que debería haber desaparecido hace miles de años y sin embargo estaba ahí, intacta, conservada en un abrazo eterno con el barro y el hielo. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de condiciones podrían mantener carne en buen estado por milenios? La explicación oficial habló de agua poco profunda, lodo denso y falta de oxígeno. Todo eso crea una cápsula de conservación natural. Suena lógico,
pero no explica la textura, ni el olor, ni lo otro. Uno de los científicos, sin cámaras, sin prensa, dijo algo inquietante. No era solo carne, era algo más, como si el tiempo no hubiera tocado esos restos. ¿Puede la naturaleza conservar tejidos de esa manera? ¿O estamos hablando de una fuerza que no comprendemos? Y aquí entra una teoría aún más escalofriante. Algunos creen que el mamut no murió solo, que no fue una caída, ni la caza, ni el hielo. Hay indicios, marcas, fragmentos de trauma que no coinciden con ninguna herramienta prehistórica conocida. Un golpe en el cráneo, irregular, profundo. No parecía hecho por otro mamut, no parecía hecho por humanos. Entonces, ¿por quién? Y las piedras siguen sin explicación. Una de ellas, la más grande, tenía marcas, surcos, no naturales, no erosionados, como si alguien o algo la hubiera usado, pero nadie se atrevió a tocarla de nuevo. ¿Y tú? ¿Tocarías un objeto que parece haber sido dejado ahí intencionalmente hace 15.000 años, pero que no puedes entender? ¿O preferirías enterrarlo de nuevo y fingir que nunca lo viste? Coméntalo, queremos leer tu teoría. Ahora bien, ¿quién fue el primero en tocar la carne? ¿Quién tomó muestras? Esa parte nunca se registró oficialmente. Los documentos del museo están incompletos. Las entrevistas contradictorias. Uno de los obreros locales dijo algo que borraron del informe. No solo había olor a tierra, había un sonido, como si algo respirara. ¿Una alucinación causada por el encierro emocional del hallazgo? ¿O un eco de lo que realmente se encontró ahí? Porque nadie, ni siquiera los expertos, ha podido explicar las variaciones magnéticas del terreno, ni por qué los relojes de los excavadores dejaron de funcionar durante horas. Pequeños detalles, sí, pero ya sabes lo que dicen, el diablo está en los detalles. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no es como los demás. Aquí no solo hablamos de lo que fue, sino de lo que no debería ser. Así que dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en Curiosidades sin Límites, la historia nunca termina donde crees. En los archivos del Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan hay un expediente clasificado como incompleto. Contiene fotos, informes, muestras del hallazgo y múltiples páginas faltantes. Lo que se rescató oficialmente del mamut lanudo de Chelsea fue extraordinario. Cerca del 20% del esqueleto completo. Cráneo, dientes de 2,7 metros, vértebras, costillas, pelvis, escápulas. Pero la palabra que aparece repetidamente en los documentos no es fósil, es anomalía. Una anomalía en la textura de ciertos huesos, otra en la disposición de las piedras y una más en la temperatura del suelo. Sí, porque a pesar de ser otoño en Michigan, el lugar exacto donde yacía el mamut tenía una temperatura varios grados menor que el resto del terreno. Y no solo eso, la humedad en el aire aumentaba al acercarse al sitio, como si el tiempo aún se resistiera a avanzar en ese rincón de tierra. Pero esto no fue lo que causó más inquietud. Fue el silencio, un silencio antinatural. Los micrófonos de los investigadores registraban una caída abrupta del ruido ambiental cada vez que se hablaba acerca de los restos, como si las ondas sonoras fueran absorbidas. ¿Puedes imaginar un lugar donde el sonido se comporta diferente? Donde tus palabras no viajan igual, donde la tierra parece estar escuchando. Muchos piensan que ese hallazgo es una joya científica, pero hay quienes creen que fue una advertencia. Y ahora hablemos del dato más perturbador, porque hay algo que nunca fue divulgado al público. Una nota escrita a mano hallada entre los papeles del equipo de campo, sin firma, sin fecha. Solo decía, no era el único. ¿Cómo interpretas eso? ¿Había más mamuts? ¿Más restos? ¿Más cosas? O quizás se refería a aquello que no fue reportado, a lo que se llevaron sin documentar. Porque desde ese día, varios testigos aseguran haber visto movimientos extraños en la zona, vehículos sin logos, gente que no era del museo. Un agricultor local incluso juró ver, días después, luces sobre los campos a medianoche, luces que se apagaban si alguien intentaba grabarlas, luces que no hacían ruido. Todo esto ha sido desmentido oficialmente. Claro, como siempre, pero la gente de Chelsea recuerda que desde ese hallazgo los relojes no marcan bien la hora cerca del terreno.
Recuerda que los perros se niegan a acercarse. Recuerda que nadie volvió a sembrar soja allí. ¿Coincidencias? ¿Leyendas rurales? ¿O huellas de algo que jamás debimos desenterrar? ¿Y tú que estás viendo esto ahora? ¿Crees que los grandes secretos de la humanidad están bajo tierra? ¿O crees que algunos ya han sido descubiertos, solo que no nos los contaron? Comenta tu teoría. No importa cuán loca suene. Aquí lo imposible tiene casa. Si esta historia te dejó con la piel de gallina, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que se atreva a mirar más allá de lo evidente. Porque en Curiosidades sin Límites, la realidad es apenas el principio.